Una nueva ola de trabajadores de la salud está renunciando a los mandatos de vacunas. Estas renuncias podrían representar una amenaza mayor para el bienestar de los estadounidenses que el virus en sí. Por otro lado, hace 20 años los ataques del 11 de septiembre dejaron una cicatriz indeleble en Estados Unidos, pero 20 años después, ¿hemos estado cerca de la raíz de la amenaza del terror? Por último, un abogado de Wisconsin le preocupa que las actualizaciones en las máquinas de votación puedan corromper la evidencia electoral. El abogado está dirigiendo un consejo especial para evitar que esto suceda. A ustedes que buscan la verdad, bienvenidos. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. ¡Comenzamos! Hola a todos, qué gusto estar conectados nuevamente. Empezaremos con una noticia que de alguna manera reconfortará el corazón de muchos de ustedes. Este fin de semana, el sábado 11 de septiembre, fue el 20º aniversario del 11 de septiembre y el expresidente Donald Trump hizo una visita sorpresa al Departamento de Bomberos y al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. El expresidente Trump habló de diferentes temas desde el 11 de septiembre, refiriéndose a esta fecha como un día muy triste para los Estados Unidos, hasta la decepcionante retirada de Afganistán, que sin dudarlo también ha sido un día muy triste y gris para la historia de su país. Entre un gran recibimiento de los policías y bomberos de la ciudad, el expresidente expresó su admiración por la policía y los bomberos de Nueva York, diciendo: "Yo crecí con ustedes. Ustedes son lo mejor de Nueva York. Son gente increíble". En un momento, uno de los miembros de la policía le preguntó a Trump si se postularía para la presidencia en el 2024, a lo que el expresidente primero contestó entre risas que esa era una pregunta difícil, y después agregó que en realidad para él era una pregunta fácil, pero que no podía hablar de eso todavía, sobre todo por el tema de las leyes de financiamiento de campañas. El expresidente finalizó diciendo que creo que van a estar felices. Voy a decirlo de esta manera. Al final de su visita, el expresidente Trump se retiró del lugar y todos los ahí presentes se despidieron con mucho cariño y alegría. Incluso algunos gritaron: "Lo queremos". Y bueno, sin duda, ese "van a ser felices" nos da a entender que Trump estará de vuelta, o podríamos decir que quizás nunca sea. Ahora, siguiendo con el 11 de septiembre, es importante que los estadounidenses exijan una investigación de los terroristas relacionados con los ataques del 11 de septiembre y del gobierno chino, el PSC. En el libro de 1999, Unrestricted Warfare, dos oficiales militares chinos discutieron un segundo ataque hipotético contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El libro argumenta que otro ataque, luego del fallido atentado terrorista con bomba de 1993, abriría un complicado dilema para Estados Unidos. El libro también menciona a Al-Qaeda como una organización con la capacidad de llevar a cabo tal operación, de modo que los dos oficiales militares chinos habían predicho con precisión el ataque terrorista 2 años después, incluido el atacante y el lugar del ataque. Independientemente de si el PSC tenía conocimientos del 11 de septiembre antes de que ocurriera, la táctica del régimen de guerra sin restricciones proporcionó una guía teórica para las operaciones futuras de Bin Laden. El PSC ha apoyado durante mucho tiempo las actividades terroristas en el extranjero, incluidas las del líder político palestino Yasser Arafat, que había sido acusado con frecuencia de terrorismo. La OLP, la Organización de Liberación de Palestina, secuestró 3 aviones en 1970 e introdujo al mundo el terrorismo moderno con secuestros de aerolíneas comerciales, terroristas suicidas y terror aleatorio e indiscriminado contra civiles inocentes. Arafat en gran medida inspiró a las redes terroristas árabes, incluida Osama Bin Laden. Sin embargo, una parte críticamente descuidada ha sido el papel de Beijing. Además de proporcionar armas y apoyo financiero, el PSC orientó a Palestina sobre cómo librar un conflicto con Estados Unidos e Israel, al tiempo que expandía su influencia a nivel internacional. El régimen comunista invitó a los palestinos a recibir formación en China. También había sido acusado de comunicarse en secreto con los talibanes que proporcionaron refugio a Bin Laden. De hecho, The Guardian informó en el 2001, en un informe posterior a los ataques del 11 de septiembre, que el PSC había entrenado al menos a varios miles de yihadistas y les proporcionó ametralladoras, lanzacohetes y misiles de tierra-aire por un valor de 2 a 4 millones de dólares estadounidenses.
Según otro informe de la Asociación para la Investigación Asiática del 2005, las agencias de inteligencia chinas utilizaron empresas fantasmas en los mercados financieros de todo el mundo para ayudar a Bin Laden a recaudar fondos y lavar dinero. El Washington Times también informó que el día de los ataques del 11 de septiembre, el PSC y los líderes talibanes firmaron un contrato para la expansión de la cooperación económica y técnica. Es importante comprender el contexto. ¿Por qué el gobierno chino estaba interesado en ayudar a los enemigos de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo? Y es que con la caída del muro de Berlín en 1989, el comunismo se enfrentó al colapso total y el PSC prácticamente se vio obligado a enfrentarse por sí solo a una tremenda presión del mundo libre. Pero justo cuando Occidente y Estados Unidos comenzaron a concentrarse en condenar la tiranía comunista, se produjo el 11 de septiembre. Así que mientras Estados Unidos y sus aliados se vieron envueltos en costosas y prolongadas campañas militares en el Medio Oriente, el PSC se abrió camino silenciosamente para convertirse en una superpotencia, ahora capaz de desafiar a los gobiernos del mundo libre. La guerra contra el terrorismo distrajo a los gobiernos occidentales y al público de la resurgente amenaza del comunismo. El fundador de China in Lobby, Vijay Mankar, ofreció una conclusión audaz. Después de extensos estudios sobre el tema, él dijo que el camino para derrotar el terrorismo no termina en Kabul, Bagdad, Teherán o Damasco, sino en Beijing. Dijo que Estados Unidos nunca estará seguro hasta que China sea libre. Y bueno, la semana pasada hablamos sobre cómo el demócrata Joe Manchin declaró su oposición al proyecto de la Ley de Reconciliación Presupuestaria de 3,5 billones, asegurando que este afectaría la inflación y la deuda nacional, alcanzando niveles récord. Pues este domingo, en una entrevista con la CNN, Manchin confirmó que no votará por el proyecto de Ley de Reconciliación Presupuestaria. Él aseguró que Chuck Schumer no recibirá su voto para el paquete, que Schumer lo sabía, pues ya habían hablado de esto. Manchin habló nuevamente sobre sus preocupaciones, diciendo que el gobierno federal ha gastado demasiado dinero en los últimos años y que es preocupante el crecimiento de la deuda nacional. Manchin señaló que ya se han gastado 5,4 billones para ayudar a los estadounidenses y que esa ayuda fácilmente duraría hasta el 2022. Y es por esto que el senador no ve cuál podría ser la urgencia. Por otro lado, este mismo domingo el senador Bernie Sanders le dijo a la ABC News que no estaba de acuerdo con la propuesta de Manchin de posponer el proyecto de ley. Sanders asegura que la situación se resolverá y que no solo el proyecto de ley presupuestaria de 3,5 billones será aprobado, sino que el proyecto de ley de infraestructura también. Sanders dijo que no es aceptable que Manchin no vote a favor de la medida, como la mayoría de los demócratas, ya que, estando el Senado dividido a partes iguales, la deserción de uno de los demócratas definitivamente pone en riesgo la medida, ya que los republicanos han señalado firmemente que no apoyarán la legislación. Bien por Manchin, seguiremos atentos a la evolución de este caso. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a la emisión de hoy y suscribirte si aún no lo has hecho. También puedes ayudarnos compartiendo nuestro contenido con familia y amigos para empujar al algoritmo de YouTube para que nos lleve a mucho más personas y así podamos seguir expandiendo la verdad. Muchísimas gracias. Continuamos. Más del 80% de los maestros de la ciudad de Nueva York ya han sido vacunados, según la UFT, la United Federal of Teachers, por sus siglas en inglés. Sin embargo, este sindicato de maestros, que por cierto es el más grande de Nueva York, ganó la batalla para poder extender a profesores y otros empleados relacionados a la educación exenciones médicas para la vacuna del COVID-19. El viernes por la noche, un juez dictaminó que se deben ofrecer asignaciones fuera de las aulas, así como mantenerse en la nómina a maestros con ciertas afecciones médicas documentadas. También se otorgará una licencia sin goce de sueldo, pero con su cobertura médica vigente, o un paquete de indemnización a otros educadores que no quieran la vacuna. Esto, a partir de que la ciudad planeaba vacunar a los 148,000 empleados del Departamento de Educación con excepciones limitadas, a la vez que la ciudad planeaba eliminar de la nómina a las personas que previamente habían adquirido una exención. Michael Mulgrew, presidente de la UFT, dijo en un comunicado que, cito, después de nuestra demanda de arbitraje independiente, la ciudad retiró su posición inicial de que todo el personal no vacunado sea eliminado de la nómina.
y ofrecerá trabajo fuera del aula para aquellos con condiciones médicas certificadas o de otro tipo. Así que ahora los educadores con una contraindicación documentada para las vacunas pueden negarse a cumplir con el mandato y serán asignados a trabajar afuera del aula. También se otorgarán exenciones temporales si una persona ha recibido un tratamiento con anticuerpos monoclonales dentro de los 90 días anteriores o si ha sufrido inflamación del corazón, una afección que se observa en algunas personas después de recibir una vacuna. Por otro lado, las exenciones religiosas también deben aprobarse, pero no si el líder del grupo religioso ha hablado públicamente a favor de la vacuna y no si la solicitud se considera de naturaleza personal, política o filosófica. Y bueno, por otro lado, un mandato de vacunas resultó contraproducente para un empleado. Un hospital en el norte del estado de Nueva York ya no puede atender los nacimientos de bebés después de que 6 trabajadoras de su sala de maternidad renunciaron a sus trabajos debido al mandato. Si bien 6 empleados no parecen muchos, en realidad sí son fundamentales para el Hospital General del Condado de Lewis. El hospital no podrá realizar ningún parto después del 24 de septiembre debido a los 6 empleados que renunciaron y 7 trabajadores que se quedaron en la unidad y que aún están indecisos sobre la vacunación. El hospital ahora se está enfocando en encontrar enfermeras vacunadas para reanudar los partos. En este momento, alrededor de 165 empleados en Lewis County General aún no han sido vacunados. Eso es aproximadamente el 27% de la fuerza laboral total. Si el hospital llegara a perder ese 27%, incluso si solo perdiera el 10%, el impacto sería devastador para la comunidad. Una escasez significativa de trabajadores de la salud podría fácilmente ser un gran desastre para el hospital y los pacientes, incluso más que el coronavirus en este momento, ya que la tasa de mortalidad ya se ha reducido bastante. Muchos han estado diciendo desde el comienzo de la pandemia que la cura no puede ser peor que el problema en sí. Al comienzo fueron los bloqueos y restricciones extremas del COVID-19. Ahora se trata de los mandatos de vacuna. Y es que se sigue repitiendo el mismo error. Extralimitación del gobierno y abuso de poder. Si bien tener vacunas disponibles debería ser algo bueno, convertirlo en un mandato con personas que pierdan sus trabajos definitivamente no cumple su propósito. Esto es inaceptable. El director ejecutivo del hospital, Gerald Kyer, dijo que esperan que más empleados se vacunen y que menos se vayan. Con un poco de suerte, incluso esperan que algunos de los que ya dimitieron lo reconsideren. Pero la contratación es difícil porque el hospital no está solo. Todo el país se enfrenta a una escasez de enfermeras y profesionales médicos. Solo en la parte norte del estado de Nueva York, Kyer dijo que hay miles de puestos a la espera de ser ocupados. Y lo que es más importante, exigir que los empleados se vacunen no debería ser una decisión de los hospitales, debería ser decisión del individuo. Sin embargo, el gobierno ha pasado por encima de sus ciudadanos, tomando esa decisión por ellos. La semana pasada, Biden anunció que los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos gubernamentales de Medicaid o Medicare deben vacunarse sin excepciones. Se espera que el nuevo mandato afecte alrededor de 50,000 de estos empleados. Y por último, el abogado especial y ex juez de la Corte Suprema Estatal, Nate Gableman, republicano por cierto, le recordó a la Comisión Electoral de Wisconsin su deber de prevenir la posible destrucción de las pruebas electorales del 2020. Gableman se encargó de enviar una carta a la Comisión Electoral a medida que aumentan las preocupaciones de que las actualizaciones de las máquinas electorales podrían corromper evidencia crítica relacionada con las formas en que se llevaron a cabo las elecciones del 2020. Y bueno, es que el abogado de Wisconsin le escribió a la comisión para pedirle preservar todos los registros, incluidos, entre otros, la información retenida en las máquinas de votación. Gableman también solicitó que envíen cualquier información relacionada con la destrucción de registros, ya sea intencional o no, entre el 3 de noviembre y la fecha de su carta. El 8 de septiembre, Gableman anunció el lanzamiento de la Oficina del Asesor Jurídico Esencial y su investigación de las elecciones del 2020 para garantizar la integridad y seguridad de futuras elecciones en el estado. La Asamblea de Wisconsin aprobó la financiación y el liderazgo de Gableman en el esfuerzo.
Una vez finalizada la investigación, la oficina enviará un informe a la Asamblea y a los residentes del Estado de una contabilidad completa de los procedimientos electorales del año pasado. Gebelman dijo que para preservar la integridad de la investigación, ciertos detalles no se darán a conocer en el proceso. Y con esta noticia llegamos al final de la emisión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Les recuerdo que pueden unirse a nuestra sala de chat en Telegram, así como seguirnos por YouMake, la plataforma libre de Sensi. Les dejaremos los links en la descripción, al igual que el link de donaciones por si gustan apoyarnos de esta otra manera. Por su tiempo, muchísimas gracias. Sigamos en búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.